Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Qué alegría compartir con todos ustedes, como siempre, temas de interés, de actualidad y que nos ayuden a entender el contexto en el que se vive en nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema muy interesante y es cómo desafortunadamente el narcotráfico, los cultivos ilegales han encontrado en nuestro país no solamente una forma de financiar la guerra de la que no nos hemos podido desprender durante décadas, sino cómo también hoy consume nuestra sociedad cuando Colombia pasa de ser un país productor a un país consumidor. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero saludar a Juan Fernando Jaramillo, mi compañero en el set. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes y a nuestro invitado. Obviamente lo que usted está diciendo es muy importante. Y le voy a decir, en el tema, por ejemplo, de Medellín. El tema de Medellín se dice que empezamos a ser consumidores en virtud de Don Berna, que manejaba buena parte, si no toda, lo que está alrededor y adentro de la Universidad de Antioquia. No estoy hablando de la institucionalidad, estoy hablando del pillaje que tenía dentro y afuera la Universidad de Antioquia. Y Don Berna manejaba eso. Lamentable, Juan, y además el costo en salud mental, lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y la catástrofe también para nuestra juventud y tantas vidas que terminan, dizque en el desarrollo de la libre personalidad, tirados en una calle. Yo no creo que nadie elija eso por su propia decisión, es el producto obviamente de la enfermedad de la droga. Saludemos a nuestro analista invitado, el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro, columnista de diferentes diarios en el país, un hombre muy conocedor de este tema y además también muy vivo en el escenario del análisis y los temas de actualidad. Doctor Rafael Nieto, muy buenas noches, bienvenido a Tendencias. Caterín, Juan Fernando, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos están oyendo. ¿Qué nos pasó en este siglo? Porque en el siglo pasado no éramos consumidores en Colombia. ¿Qué fue lo que fracturó la línea de exportación de cocaína y nos convertimos en consumidores y a la vez en el primer país, hoy por hoy en el mundo, de exportación? Creo que el motivo tiene que ver con el aumento de la producción de cocaína, Juan Fernando. Para que tengamos un contexto, Uribe en el 2010 entregó el país con 63.000 hectáreas de coca y se producían 420 toneladas de cocaína. En los primeros años de Santos, que se mantuvo la estrategia, se redujeron los cultivos hasta 48.000 hectáreas y se producían 290 toneladas de cocaína. 2013. Ese es el momento en que Colombia tiene menor producción de cocaína y la menor extensión de narcocultivos. ¿Qué ocurre en el 2014? En el 2014 se dan las negociaciones de Santos con las FARC y se firma el primer componente de ese gran acuerdo, que fue precisamente el componente de narcotráfico. Para esa negociación, el gobierno de Santos tomó la decisión de suspender la aspersión aérea con glifosato, primero en la zona de frontera con Ecuador, después en la zona de frontera con Venezuela, fundamentalmente las áreas de Nariño y Putumayo y el área de Catatumbo, y finalmente en todo el país. Y por cuenta de esa decisión y del contenido del pacto, los narcocultivos se disparan en el país y se dispara la producción. De manera que el año pasado, corrijo, no tenemos las cifras del año pasado, en el 2020, que son las últimas cifras consolidadas, en Colombia ya no se producían 290 toneladas de cocaína, sino 1.228 toneladas de cocaína. 1.228 toneladas de cocaína, más que nunca en nuestra historia. ¿Y por qué? Eso fue en el 20. En el 2020. En el 20. Hay que mirar qué pasa en el 2021, pero la variación será menor. Yo me atrevo a pensar que no necesariamente positiva, sino que vamos a tener más producción. Hay que anotar que entre el 2019 y el 2020 los narcocultivos caen un 7%. Hay menos narcocultivos, pero la productividad de los campos de coca mejora un 8% y por eso producimos más coca. Ok, 1.228 toneladas de cocaína.
¿Qué es lo que pasó? Pues que pasamos de 990 toneladas a 1.228 toneladas. Y eso significa un excedente en la producción de cocaína del mercado exportador. En la medida en que se fue generando un excedente en la producción de cocaína en relación con lo que se exportaba, no es que en realidad haya habido un cortocircuito de los mecanismos de exportación o que los mercados internacionales hayan disminuido, no, es que aumentó sustantivamente la producción de cocaína colombiana. Los narcotraficantes entendieron que había que colocar en el mercado colombiano ese excedente de la cocaína producida. Y para eso tenían que impulsar el consumo de cocaína en Colombia. Y eso es lo que explica que entre el 2013 y el 2017 casi se duplica el consumo de cocaína en el país, solamente en ese periodo de tiempo. Yo no tengo las cifras hasta el 2020, no las han consolidado hasta donde yo conozco, y por tanto aumentó de manera sustantiva el consumo de coca, con un problema adicional. Casi el 70% de los nuevos consumidores se convierte en habitual o en adicto. Es decir, es gente que termina de una u otra manera enganchada al consumo de cocaína. Y eso es lo que explica que el 30 puede dejarlo. El 30 lo deja. Lo probó y chao. Lo probó y nada más. Exacto. Pero el 70 o lo sigue consumiendo ocasionalmente o se vuelve abiertamente adicto. Y eso hace que el mercado del consumo interno de cocaína en Colombia haya crecido de manera exponencial y que el consumo sea hoy un problema serísimo de salud pública. Así que, digamos, lo primero que uno tiene que saber es, bueno, en Colombia la producción de cocaína se dispara, se generan unos excedentes, los narcotraficantes deciden buscarle mercado nacional a esos excedentes que no se exportan, estoy haciendo un análisis estrictamente económico, y generan unos mercados internos. Y eso va generando una dinámica que hace que hoy seamos un país ya no solamente que siembra coca y que produce cocaína, sino que consume cocaína. No es la única sustancia, pero hoy es ciertamente un problema de salud pública. Segundo gran problema, y lo resumo en una pregunta: ¿ustedes han visto alguna campaña del Gobierno Nacional o del Ministerio de Salud que lo ha hecho también en el tema del COVID? Le voy a hacer ese reconocimiento al Ministerio de Salud y a este ministro en particular en relación con el consumo de drogas en Colombia. No existe ya esas campañas. No hay una campaña, ninguna, desde el Gobierno Nacional dirigida a advertirle a la población sobre los riesgos que genera el consumo de drogas y de cocaína en particular. Ahí hay un segundo gran problema. Pero hay otro tercero que es de carácter cultural. Y es que antes había la sensación dentro de la comunidad de que el consumo de drogas era peligroso y además tenía cierto rechazo de carácter social. Eso cambió, y cambió por unos mensajes que se dan desde el Gobierno Nacional, más otros que se dan desde el sistema jurisdiccional colombiano. La idea de que, por ejemplo, la marihuana cumple una función medicinal, o que hay una marihuana medicinal, que no es verdad, Caterina. Hay unos usos medicinales de unos derivados de la marihuana, que es una cosa completamente distinta a que la marihuana sea medicinal. No lo es. La marihuana no es medicinal y es peligrosa por distintas razones, incluyendo unas de salud pública. Está probado que dispara los riesgos latentes de enfermedades de carácter mental, por ejemplo, y es la puerta de entrada a otras drogas. Pero hay una idea que se queda en la gente de la marihuana que es medicinal. Y que es natural. No es solamente que no sea mala, es que es medicinal. Fíjense lo grave. Yo creo que el gobierno hace bien en darle un uso distinto al cannabis. Yo creo que esa es una decisión correcta, pero nunca se acompañó de una pedagogía dirigida a poderle mostrar a la opinión pública que una cosa era los usos industriales o medicinales del cannabis y otra, muy diferente,
que la marihuana fuera medicinal o cumpliera una función de esta naturaleza que es completamente distinta. Este es un ejemplo de muchos donde podemos decir el gobierno y las cortes se han equivocado al enviarle el mensaje a la opinión pública sobre la naturaleza potencialmente muy dañina del consumo de drogas. La otra decisión muy complicada es la de la dosis mínima o el porte mínimo no sancionable de drogas. Porque ahí volvemos a lo mismo. Los mensajes es, hombre, ya usar drogas no amerita discusión de carácter legal, está protegido, es parte del, comillas, libre desarrollo de la personalidad, incluso en algunos casos puede cumplir una función medicinal y todo ello va abriendo la puerta al consumo de drogas. Yo creo que esos tres factores son los que han generado que Colombia ya no sea hoy por hoy un país estrictamente productor, sino que seamos además un consumidor de drogas y de cocaína en particular. Y hoy tenemos, Juan y doctor Rafael, una serie de aspirantes a altos cargos de elección popular en el país, hablando de legalización, hablando de consumo, fortaleciendo también todas las decisiones que van en contra de la erradicación de los cultivos ilícitos. Tenemos además a los medios difundiendo la celebración de los cultivadores de coca, el hecho de que no haya aspersión, y si a esto usted le suma todas las series, todas las películas, nosotros que nos encanta también el tema de ir al cine, no hay una en la que no se consuma droga, siempre de forma recreativa por parte de los protagonistas, de recreativa, entre comillas, por parte de los protagonistas, entonces también se vuelve algo muy del bosque. Muy de moda, muy de chévere. Hay una cantidad de mensajes cerrados y estamos destruyendo nuestra sociedad. Vamos a hablar luego de una pausa, Juan, acerca de cuáles son las consecuencias también que nos va a dejar como país el haber hecho esa transición y si tenemos remedio para poder devolver el camino. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros a esta hora en Tendencias, hoy en compañía del doctor Rafael Nieto Loaiza, quien nos ha hecho un importante contexto y explicación acerca de cómo Colombia hace la transición de país productor a consumidor de drogas y eso qué consecuencias tiene para lo que viene, doctor Rafael Nieto. Caterine, la primera consecuencia es de salud pública. Efectivamente, hoy Colombia tiene unos problemas en materia de drogadicción que no tenía antes y que generan una demanda en la respuesta del sistema de salud pública que antes no tenía. Y yo no sé si estamos preparados para responder adecuadamente esa demanda. La segunda tiene que ver con el problema de seguridad, en al menos dos vertientes. En los centros urbanos, por el conflicto que hay entre las bandas de microtraficantes, de jíbaros, que luchan por el control de ese nuevo mercado de consumidores, que es un mercado muy lucrativo, muy sencillo y de mucho más bajo riesgo que el mercado internacional de exportación de cocaína. Y en la otra vertiente, el saber que es la economía ilícita, la de minería ilegal, pero sobre todo la del narcotráfico, la que alimenta a los grupos armados ilegales en Colombia y, por tanto, que es el narcotráfico la gasolina del conflicto y de la violencia. Eso es lo que explica Caterine, que hoy en Colombia haya más homicidios que en el 2015, antes de la firma del Pacto de Santos con las FARC, y que en los municipios del programa de sustitución de cultivos, ojo, la cifra de homicidios sea un 259% superior al promedio nacional. O sea, donde están los que presuntamente son reinsertados, estamos en 219% por encima en este momento que antes de surtirse el proceso o acuerdo entre Santos y las FARC. En los submunicipios PEDET, que son los de la reinserción, exacto, los del enfoque de desarrollo territorial, sí, la cifra es 190%. A 190. Y en los municipios de sustitución de cultivos, donde también es verdad que hay desmovilización,
en esos municipios de sustitución de cultivos la cifra sea un 259% superior. Porque no los dejan sustituir. 2 veces ¿Quién va y medio a dejar más quitarse homicidios la gallina hay. de los huevos Sí. de oro? 2 veces y medio más homicidios hay en esos municipios que en el resto de Colombia. O sea, tenemos la situación entonces que el proceso, el pacto entre Juan Manuel y las FARC, pues no ha surtido la paz en los territorios donde están unos resentados y otros donde han plantado las hojas de coca. Y en general no funcionó, porque el enfoque estratégico fue equivocado, Juan Fernando. El error de la... Hay muchos errores en la negociación, digamos, se equivocaron por muchas razones, pero el problema de enfoque estratégico más grave tiene que ver con que Santos creía que bastaba para hacer la paz con desmovilizar a los guerrilleros que estaban enmontados y no se dio cuenta que ese no es el problema real. El problema real es la financiación de los grupos armados. Claro. Usted puede desmovilizar como desmovilizaron en teoría 13.000 tipos de las FARC y no disminuir el problema de violencia porque los grupos armados ilegales, las disidencias, las reincidencias, el ELN, los carteles del narcotráfico mantienen las fuentes financieras suficientes como para volver a reclutar, comprar armas y seguir actuando violentamente. Y en la medida en que además hay unas rutas, unos mercados internos y una producción de cocaína por controlar, que son un negocio magnífico, pues las pugnas entre estos grupos generan aún más violencia. Y eso es lo que explica que hoy que tenemos más violencia que antes. Yo quiero hacerle una pregunta antes de darle la palabra a mi compañera de SED. Es por qué un país como el nuestro los ilegales explotan de felicidad por una decisión de las cortes, cualquier corte, porque verdaderamente las altas cortes son un mal ejemplo en general, no todos los magistrados, pero en general, un mal ejemplo para los que tiran de ahí para abajo. Entonces nos dicen, no se puede hacer aspersión aérea de glifosato, hace 2 semanas lo dijo la Corte Constitucional, y salieron a hacer fiestas los bandidos de este país. Y esa decisión es ciertamente una vergüenza, Juan Fernando, porque finalmente son unos magistrados que no son elegidos por nadie, que no responden políticamente por nadie, que no tienen ningún sistema de control disciplinario jurisdiccional efectivo, que no debaten públicamente sus razones, a los que además hacerles control ciudadano es prácticamente imposible, los que toman unas decisiones que afectan al resto de los ciudadanos. Lo que hay en Colombia claramente es un abuso de la función jurisdiccional, un reemplazo de la toma de las decisiones políticas que deberían tomarse sobre estos temas sensibles que son claramente políticos en el Congreso de la República, que es el órgano por definición en un sistema democrático, por un ejercicio en el cual son los magistrados quienes toman las decisiones políticas. Yo vengo sosteniendo que en Colombia lo que viene ocurriendo es un reemplazo del órgano de decisión política del Congreso hacia las Cortes en desmedro claramente de la democracia. Y eso hace que estos magistrados tomen estas decisiones, discúlpeme la expresión, pero es la que mejor refleja lo que ocurre, con absoluta impunidad. No hay ningún costo para ellas. Y además, por fuera absolutamente de considerar cuáles son los efectos reales. En este caso concreto, el de la expresión con glifosfato, con una reflexión que uno se tiene que hacer. Lo que dice la Corte Constitucional es que hay que hacer consultas previas en las comunidades donde hay cultivos ilícitos. Y yo me pregunto, ¿eso en el fondo no es prevaricar? ¿No es decirle al gobierno nacional que no puede combatir el delito, que está obligado a poder hacer consultas previas para poder hacer la tarea de combatir una actividad que es abiertamente ilícita, que es la siembra de coca o de marihuana? Es absolutamente. Pero también le No asoma tenemos una el cosa. gobierno de los jueces, es que Sí. es lo que está ahí Vamos y para están el gobierno, legislando. estamos en el gobierno de los jueces Y y eso están es- legislando para el sector equivocado. Y eso que usted está diciendo, Caterine, lo jalonó un magistrado antioqueño que es Jaime Rula Paucar, ¿no? Pero venga, yo le quiero decir algo sobre lo que estaba usted comentando, doctor Nieto. El sistema de glifosato, o la discusión del glifosato opera
opera casi solo en Colombia. Porque los países, además porque somos el país de mayor exportación de cocaína. Pero entonces, aquí la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo sacudirnos de un sistema judicial que está protegiendo el pillaje? Es que cuando a uno le dicen, yo soy gobierno, vamos a poner este ejemplo, es que usted gobierno tiene que sentarse a socializar la decisión del glifosato. Me quiere sentar yo Estado y gobierno con el pillaje. Yo tengo que socializar con el pillaje. Eso es absurdo. Absurdo. ¿Cómo sacudirnos ahí en eso? Va a ser tremendamente difícil. Yo creo que a la gente hay que decirle varias cosas, Juan Fernando, que no sabe. Uno, el glifosato es hoy por hoy el herbicida más usado en el mundo. Dos, los organismos de salud y de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón, para dar solamente unos ejemplos, han estudiado no una, sino 1000 veces el glifosato y todos esos organismos le han dado el visto bueno, es decir, creen que es bien usado, relativamente inocuo para el medio ambiente y relativamente inocuo para la salud. En Colombia, en cambio, los tribunales dicen que por principio de precaución hay que evitar la aspersión aérea de la coca con glifosato. Pero lo que la gente no sabe es que la Corte no prohibió la aspersión manual, que es una curiosidad. ¿Por qué si el problema es el glifosato, lo que prohíbe es la aspersión aérea y no la aspersión manual? Pero lo que tampoco sabe es que en Colombia se consumen más o menos 10 millones de litros de glifosato anuales y para la coca solamente se destinan 450.000. Es decir, el 95.5% del glifosato que se usa en Colombia se usa sobre cultivos lícitos. Incluso, Café, arroz, legumbres, frutales, caña de azúcar, lo que a uno se le ocurra. Esos productores de esos productos lícitos usan glifosato para mejorar la productividad de sus cultivos. Es que el glifosato solamente es malo donde hay coca. Según la Corte, según la Corte. Solamente es malo donde hay coca y solamente es malo si se hace por aspersión aérea. Entonces hay gente que le dice y hay que preguntarle a los que siembran coca si quieren que les fumiguen los cultivos para que ellos respondan a ver si permiten que se radiquen o no. Y le voy a dar otra sorpresa adicional. Cuando usted va a esos cultivos de coca, se da cuenta que los cocaleros deshiervan los cultivos de coca con glifosato, porque es muy efectivo y le mejora su productividad. Hágame el favor. Pero lo que además resulta absolutamente sorprendente es que, porque le dicen a uno que es que el problema no es el glifosato per se, es que es simplemente la aspersión aérea. Falso. Es que, por ejemplo, los cañaduzales en Colombia se fumigan con glifosato por vía aérea. Claro, O es mucho cultivos más de rápido arroz. y efectivo. Hombre, Claro. Y en Colombia la erradicación manual destinó 1.3 billones de pesos, Caterina. 1.3 billones, 1.3 millones de pesos en el año 2020 y solamente erradicaron manualmente 702 hectáreas. Haga el cálculo de cuánto costó cada hectárea de erradicación manual. Sin contar las vidas que se pierden, porque es que es una forma de disuadir el efecto que busca el gobierno, que es acabar con los cultivos. Y eso sin mencionar el daño que se le está causando a nuestra sociedad, donde cada vez de forma más temprana se inician los consumos, precisamente porque esas organizaciones criminales dedicadas al microtráfico tienen que buscar gente que tenga menor nivel de información, más susceptible de ser permeada por este tipo de actores que quieren una sociedad enferma y envenenada. Pero para terminar, Caterina, si no paramos el narcotráfico, si no paramos esa situación de la hoja de coca y la cocaína, Colombia no tendrá paz. No tendrá futuro. Paz. Muy complicado. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Corto el programa para semejante No, nos quedamos tema. cortos. Sí. Muchas gracias a ustedes y les dejo una preocupación para que hagan otro programa. Pero en el ¿para futuro. qué nos va a dejar preocupaciones? Déjenlo terminar, Otra, Juan Fernando. El consumo de drogas sintéticas en Colombia está absolutamente disparado. Y ese es otro problema sumamente serio. Tusi, Popper, LSD, en fin.
Lo llamamos para... Entre los jóvenes es una cosa realmente preocupante. Lo invitamos Preocupante. para una próxima ocasión y hablamos de eso. Muchas y de gracias. dónde están viniendo esas, Muchas gracias. esas sintéticas. Muy bien, y a todos ustedes una feliz noche. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo Tendencias.